Entrena tu mente. Información de valor para agregar a tu vida. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, depende de donde nos estés viendo y de donde nos estés escuchando. Hoy es jueves 7 de marzo del 2024 y seguimos con esta serie de videos y esta serie de podcasts a los que hemos denominado Entrena tu mente. Un espacio diseñado para poder aprender información de valor que nos permita avanzar en nuestra vida, que nos permita generar o aprender nueva información, pues para poder alcanzar resultados, para poder crecer en algo, para poder exponenciar algo o para poder mejorar en algo. Y hoy va a ser un capítulo muy especial dentro del programa de Entrena tu mente, porque tenemos a una gran amiga, tenemos a una persona de la casa con la que vamos a hablar de un tema que tiene que ver con resiliencia, que tiene que ver con liderazgo y que ahorita te voy a contar, Alejandra, por dónde lo vamos a empezar a trabajar. Pero quiero darte la bienvenida a Alejandra Villa, que vive en la ciudad de Cali y que participa con nosotros en diferentes procesos. Bienvenida, Aleja, a este programa Entrena tu mente. ¿Cómo estás? Carlos, qué gusto saludarte. Gracias por este espacio. Saludes especiales a todos que nos están viendo hoy y realmente es un honor poder compartir este espacio contigo, con Cume. Y bueno, aquí Súper. estamos. Viendo o escuchando, porque también hay gente que nos va a escuchar a través de Spotify y esto va a ser bien interesante. Y además, ya saben, suscríbanse al canal de YouTube de Cume, a todas las redes sociales, suscríbanse a Spotify, denle la campanita de las notificaciones, algo bien interesante. Oye, Aleja, abordemos este tema de la siguiente forma. 2 meses han pasado del año y todavía hay gente que piensa en sus metas, pero particularmente hay gente que se queja. Se queja por el clima, malo si llueve, malo si no llueve, malo si tenemos un presidente X, malo si tenemos un presidente Y, malo si sube el dólar, malo si baja el dólar. Pareciera que el deporte nacional de muchas personas literalmente es quejarse y pareciera que eso para muchas personas significara como o liberarse o avanzar. ¿Estás de acuerdo? ¿Te han tocado muchos quejambrosos en tu vida? Totalmente de acuerdo. O sea, en eso coincidimos. Y sabes que cuando yo escucho eso, en el fondo digo, bueno, hay una gran oportunidad para poder transformar esos sentimientos y esos pensamientos. Y ahí vuelvo y te digo, lo veo como una oportunidad. Pero también por el otro lado digo, qué tristeza poderse perder de lo que realmente es ver la luz, ver la serenidad, ver la esperanza, poder cambiar esa situación en grandes desafíos, porque yo soy una convencida que cuando no podemos cambiar una situación, tenemos el desafío que es el cambiarnos a nosotros mismos. ¿Y eso por quién empieza? Por nosotros. Además, tú utilizaste dos palabras que me parecen muy interesantes, luz y serenidad cuando las cosas no están bien. Y creo que esa es una de las razones fundamentales, Alejandra, por la cual decidimos invitarte a este espacio, porque hay una historia detrás de vida tuya muy importante y particularmente hoy quiero dedicarle este podcast y quiero dedicarle esta transmisión que también se va a ver por YouTube a todas aquellas personas que por alguna otra razón nos quejamos. Nos quejamos del precio de la gasolina o nos quejamos de muchísimas cosas. A veces cuando uno escucha historias como las de Alejandra, pues uno dice, venga, creo que hay mejores cosas interesantes para agradecer que para estarse quejando. Tú eres, creo que, y si bien en algún momento estoy también muy seguro que te quejaste, que te agarraste contra el universo, contra el mundo y contra sus placeres, pues creo que entendiste una forma diferente de ver los problemas y de ver las oportunidades. Luego, ¿qué tal, Aleja? Si le empezamos a contar un poco a la gente qué hay detrás de la historia de Alejandra Villa y por qué hoy en día el tema de resiliencia, hoy en día temas que vamos a ir a tocar a lo largo de estos minutos, pues son importantes para ti. Bueno, Carlos, te cuento que soy una convencida que soy la actriz principal de mi propia historia de vida. Entonces, eso, digamos que en medio de todas estas situaciones difíciles que la vida me entregó para vivirlas y para aprenderlas, me volví en la mejor actriz. O sea, para mí mi vida ha sido una permanente actuación de crecimiento, de resiliencia, de perseverancia, de encontrarle el sentido realmente al diario vivir. Ok, Alejandra Villa es una mujer que nace en Cali, es una mujer que
siempre su historia de vida ha sido trasegar en un campo laboral, en un campo de manejo de compañías líderes en Colombia y a nivel internacional, manejando equipos, manejando regiones. Ella fue una persona que, digamos, dentro de su esquema familiar, tuvo un gran aprendizaje con sus padres y con sus hermanos de querer siempre estar eh, en permanente formación. Mi mamá siempre nos enseñaba que por favor estudiáramos, que ese era el activo más preciado que los seres humanos podíamos tener y creo que por fortuna puedo decir que me honra hoy, no está en este plano, pero me honra decirle que cumplimos su legado y los tres hijos que ella tuvo, yo soy la menor de los tres, pues hemos tenido un muy buen nivel de formación académica y creo que también una formación de vida, porque nos enseñó a tener, yo creo que esa resiliencia y ahí es un factor importante ya que estamos tocando este tema. Mi madre quedó viuda muy joven, con tres hijos, y creo que parte de todo este aprendizaje lo heredé de ella, de esa fortaleza, de esa actitud de ver la vida siempre con optimismo y con muchísimo amor. El que haya hecho en mí que dentro de este proceso que tuve difícil, eh, digamos que hoy lo agradezco infinitamente. Fue una situación inesperada. Yo en ese momento tuve a cargo una compañía muy grande de salud en Colombia. Era líder de esa organización y digo que por fortuna estaba en ese momento ocupando ese cargo porque creo que me ayudó nuevamente a estar en este plano terrenal. Ingresé a una clínica en Cali por un cálculo renal y lastimosamente pues el cálculo se volvió o desencadenó, llamémoslo así, en una situación muy compleja de una infección generalizada. Médicamente los médicos siempre hablaban de un tema de shock séptico, de falla multisistémica, de daño cerebral. eh, bueno, y realmente lo que arrojó todo esto como diagnóstico general fue una septicemia. La septicemia es, vuelvo y lo repito, una infección generalizada. Yo lo describo de una manera un poco más coloquial. Para los Claro, que no son médicos, es que más o menos como que la materia fecal se pasa a la sangre, o sea que sí, yo sí, sí, estaba completamente al otro lado. claro. Eh, y de estar varios meses en coma y de prácticamente estar muerta clínicamente, Alejandra Villa volvió a surgir. Científicamente o médicamente no han podido entender, digamos, a qué se debe este comportamiento, por qué Alejandra hoy está hablando, hoy está caminando, hoy está escribiendo. Y Alejandra eh, siguió trabajando, siguió desempeñando unos cargos de liderazgo, lo que hizo que con mayor ahínco y mayor perseverancia siguiera formándome, Ok, siguiera entrenándome, ¿sí? ok. Y gracias a Cume, y debo decirlo, realmente que ha hecho un impacto muy positivo en mi vida. Me pude, digamos, lograr interiorizar todo el tema de PNL, Ujú. eh, tanto ahora como en años atrás. Creo que esa es una herramienta poderosa para el ser humano y siento que fue de las herramientas que tal vez me logró sacar adelante. En medio de todas esas dificultades uno empieza a buscar, a buscar Claro. entender por qué fui la elegida, como digo yo, por qué me tocó el turno después de tener una vida de sueños, después de tener una vida perfecta, después de tener un matrimonio ideal, unos hijos espléndidos, una familia única. ¿Por qué? ¿Sí? Claro. Y toda la transformación de ese por qué es, ok, de esto que voy a lograr con el tiempo identificar positivamente. Entonces, Eh, Aleja, hay gente que nos está escuchando, hay gente que no nos está viendo, y el resultado de ese problema médico al final del ejercicio, ¿cuál fue? Para la gente que no nos puede ver porque está solamente en ok, Spotify, qué sé yo, ¿cuál fue ese bueno, resultado? ok, el resultado final de esto fue que, bueno, después de, obviamente, cuando uno habla de un daño cerebral, pues es prácticamente uno quedar desconectado neurológicamente. Ujú. Hoy, quien me está viendo, pues me ve que estoy hablando y que estoy con mis cinco sentidos puestos. Quien me está escuchando,
ve que estoy hablando de corrido, que tengo, digamos, una coherencia en lo que estoy hablando y en lo que estoy gesticulando, llamémoslo así también. Ese es tal vez el primer impacto. El segundo y de los fuertes es el tema de la amputación de los 20 dedos. Estoy Ok, amputada, digamos, a nivel de los pies y de las manitos. Tengo trasplante en los talones. El piecito derecho me quedó tal vez un poco más pequeño que la mitad del pie. ok. Eh, Esto hace que, pues, teóricamente uno diga, bueno, Alejandra mide 1,75, es una altura poquitico por Importante encima del para una promedio, mujer. es alta. ¿Será que puede resistir el cuerpo esto? Entonces, pues es la primera pregunta que uno siempre se hace y en su momento me la hice. Y bueno, hoy estoy caminando, hoy eh, tengo la grandeza de decir, me puedo poner zapatos con un tacón importante, puedo bailar, puedo correr, puedo montar bicicleta, Puedes puedo manejar, alzar claro. pesas. Bueno, parte de esto, digamos, físicamente eso, a nivel de ojo, tuve un pequeño daño de la mácula y a nivel de oído tuve una pérdida pequeña también de uno de los oídos, el izquierdo. Ujú, Eh, para poder construir mi vida, Carlos, fue todo un desafío de perseverancia y de proyectar eso que aprendí en PNL, de proyectar quién era y cómo voy a volver a ser esa misma persona que algún día fui. ujú. Y no debo de decirte que había momentos en que me decaía y no encontraba Normal. la esperanza y no encontraba un camino, digamos, como foco principal, porque en el momento en que decidí amputarme y salí de la cirugía y me llevaron a la habitación, ese día me di cuenta que realmente lo que los médicos decían era muy cierto. Ella no va a tener cómo caminar, porque realmente eso es como los piecitos asiáticos, muy pequeñitos. Entonces yo dije, bueno, ahora encuentro un poco el sentido que los médicos me dicen siempre que definitivamente no voy a poder caminar. Sin embargo, surgen eh, muchas situaciones de confrontamiento personal y de encontrar una realidad que yo no quería reconocer. Esa era mi propia realidad y yo tenía muchos mecanismos de defensa para no querer aceptar eh, muchas confrontaciones de lo que yo viví en su momento cuando estaba en coma, de haber estado en el túnel y decir, ¿qué pasó? Yo quiero regresar. Es el mejor estadio que Dios en ese momento, puedo decir, me regaló, pero era tanta la paz, era tanta la felicidad que lo que quería era regresar. Ok. Pero también existía esa confrontación de decir, eh, aquí me quedé, estoy en este plano, mi familia creo que merece eh, tener una mujer feliz en medio de estas adversidades que no solamente viví yo, sino que también vivió el entorno de mi familia. Y ahí es donde sale ese empoderamiento de uno, ese ser humano resiliente, eh, queriendo comerse el mundo y queriendo decir, algún día tengo que volver a ser esa mujer que fui, Pero entendiendo que, pensaste, Aleja, en algún momento, se te atravesó por la cabeza en algún momento decir, mierda, jodido volver a caminar, jodido volver a escribir, se te atravesó por la cabeza. pues, no debería decirlo, pero sí, Claro, es que es triste, normal, ¿no? Es normal. triste. Muy Claro. duro porque, claro, es que yo tenía además mi hijo muy pequeñito, estaba en el mejor momento de mi vida profesional, como mujer, como madre, como esposa. Pues es que tú estás hoy divinamente y resulta que mañana estás al otro lado y te despiertas meses después sin entender quién eres tú y sin saber que podías hablar ni pensar. O sea, es volver a nacer. Es una situación donde en la medida en que ibas tú recordando cosas, porque parte de todo este proceso perdí memoria pasada, era encontrar esos episodios que a veces me acordaba de cosas, pero otras veces no. Y yo decía, bueno, ¿qué es este mundo? O sea, ¿en qué quedé? ¿Qué es esta Alejandra nueva?
y empecé a descubrirme, pero empecé a descubrirme como ya una mujer adulta. Entonces fueron momentos muy difíciles, pero tenía esa esperanza de que pues algún día tenía que volver a construir mi vida, volver a entregarle a ese hijo que llegó a este mundo y que me necesitaba, el amor de madre, la enseñanza. Y creo que esto es una enseñanza no solamente para uno, sino para todos los que conviven con uno, tanto familiar como socialmente. Eh, Hoy, después obviamente de tantos años, me puedo dar el lujo y la serenidad y la tranquilidad de decir, eh, gracias a mi testimonio, he podido crecer personalmente, he podido ser una mejor persona, he podido enseñarle a mis hijos que realmente tenemos la capacidad, todos los seres humanos, de salir adelante en medio de las adversidades. Solamente quien toma el desafío como una oportunidad y lo transforma es el que tiene la valentía de lograrlo, ¿sí? Y tú me hiciste una pregunta muy fuerte, de decirme, ¿pensaste alguna vez? Claro que lo pensé, Bueno, pero también debo decirlo, tú eres responsable de tus resultados. Y al ser tú responsable de tus resultados, o tienes dos opciones, o definitivamente tomas la decisión de postrarte en tu cama para que te atienda tu enfermera, te bañe tu enfermera, te dé la comida cuando ella quiera porque no tienes cómo expresarte y cómo pedir que te cobijen porque no tienes cómo coger una cobija y aquí donde me ven en estas manos, pues tengo muchas cirugías para poder llegar a esto. eh, o definitivamente sacas esa fuerza interior para decir, me tocó vivir esta experiencia y debo de encontrarle el mejor sentido y el mejor propósito de esto. es que la pregunta iba orientada a eso. A veces, Aleja, mucha gente cree y se mete a estudiar estos temas pensando en que ahora todo es lindo y todo es color de rosa. Entonces, la gente que cree que los que sabemos un poquito más de esta información, hay gente que cree que los que sabemos esta información no nos da tristeza, no nos da piedra, o sea, todo es Disney tonto. Y yo creo que la vida no se trata de eso. La vida, Disney se tiró a mucha gente cuando todo el final todos los cuentos son felices, pues la vida no es así. La vida tiene altas, tiene bajas, tiene momentos en que uno dice miércoles, o sea, no, y tiene momentos en que efectivamente uno se levanta, pero yo sí creo que si hay una decisión y hay un poder mental adecuado, pues por ahí es donde puede empezar a generarse resultados. Y de hecho yo quiero, Aleja, contigo dividir este espacio en aprendizajes específicos, porque esta experiencia que tú viviste, pues claramente da como resultado a una nueva Alejandra, a una nueva forma de no solamente de hacer cosas físicamente, sino de pensar en sus metas, de replantear muchas cosas. Y eso lo podemos dividir en espacios específicos. Entonces yo me quiero ir al primer espacio, Alejandra, me gustaría que esa sea la primera enseñanza fuerte que le dejemos a la gente que nos está viendo o escuchando. Alejandra Villa, vamos a poner la palabra era, no porque no eres, sino por ir al pasado. Alejandra Villa era una vieja con todas las vainas que uno dice top. Entonces tenías el trabajo del carajo, dirigías una compañía Superplay muy bacana, tenías tu matrimonio, tenías un hijo y tenías todas las cosas que uno dice, la verdad que era, la vida va fluyendo. Pero de repente la vida llega y tome y le da a uno un sablazo en donde uno queda justamente para el otro lado. O sea, pasar de creer estar bien o estar bien a un escenario que evidentemente uno no controla y evidentemente en cualquier momento pues pasa al otro lado. Pasó con el COVID, todos el 31 de diciembre del 2019 nos comimos las uvitas por las metas del 2020 y tenga que en marzo nos jodieron diciéndonos, el universo nos dijo, no es por ahí, les toca hacerlas por otro lado. ¿Cómo viste, cómo viviste, cómo se siente hoy en día y cuál es el mensaje de ese cambio? Tengo todo, pero pilas, que en cualquier momento puedo pasar a no tener nada y eso no quiere decir que me quede allá abajo. Mira, hiciste una descripción perfecta, Carlos. Esa es la vida, esa es la vida. Lo importante es crear conciencia de que en cualquier momento
la vida nos puede cambiar, ¿sí? Y no es vivir con temor de que qué va a pasar mañana, si será que algo malo me va a venir. No, 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 no es eso. Es prepararnos para tener una fortaleza interior. Y esa fortaleza interior se construye. No es que, no es, es mucho más fácil o más sencillo que cuando lleguen esas adversidades, estemos preparadas o preparados y no que cuando nos llegue, pues nos coja de sorpresa como me cogió a mí y pues va a ser más difícil y va a ser un poco más complejo interiorizarlo y salir adelante. Yo creo que una de las principales objetivos, llamémoslo así, o tips o consejos o herramientas que yo podría decirles es, eh, creemos conciencia sobre que en cualquier momento la vida nos puede cambiar. Para eso, ¿qué es importante? Meditar, vivir en armonía, vivir en agradecimiento, tener siempre una esperanza de que hoy fue un día muy difícil, pero mañana será un día mejor. Cuando eh, tal vez tú conoces mucho a Sari, una amiga del alma, eh, en estos días hace poco le preguntaron, ¿cómo escribes tú, Alejandra? En otra reunión que teníamos, en una entrevista, y dice, en agradecimiento. Yo estoy con Alejandra y ella de un momento a otro va en el carro o va en cualquier parte, gracias. Yo vivo permanentemente en agradecimiento, Carlos. Claro, Y claro. siempre cuando me acuesto o siempre cuando me levanto o cuando estoy en momentos difíciles, agradezco. Y eso fue tal vez uno de los primeros aprendizajes que tuve. Es que mira, eso que estás diciendo hace unos segundos atrás para mí tiene una importancia muy alta. Claro, uno agradece lo bien que está en salud, en plata, en lo que la gente quiera llamarlo bien. Pero también debe ser consciente de que puede haber un escenario adverso. Por eso te decía hace un momento que Disney jodió a mucha gente porque todos los finales son felices. Nosotros tenemos un facilitador al que tú conoces fantástico, que es Jorge Gómez. Claro. Y una de las frases fantásticas de Jorge Gómez, que él maneja el tema del duelo, bla, 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 dice que uno debe vivir con la conciencia de que es probable que hoy muera. Y hay mucha gente a la que se estresa con eso. No, pero no. No, pues es una realidad. Yo hoy en día, en este momento, sé que estoy hablando contigo. No tengo ni idea qué va a pasar en 15 minutos. No tengo ni idea qué va a pasar en media hora. No es un fatalismo. Es una conciencia. Utilizaste una palabra que es muy adecuada. Y de hecho, hay uno de los temas más geniales que tiene Richard Bandler, el co-creador de la PNL, donde habla de pensar a propósito. Y uno de los elementos claves cuando él menciona el tema de pensar a propósito es ser estratega, pero no solamente ser estratega cuando pensamos que todo va a estar bien. ¿Cuál es su estrategia que tiene mentalmente el día que vaya a tener una decepción? Porque puede pasar. ¿Cuál es la estrategia que tiene en el cerebro el día que sienta miedo? Porque puede pasar, como a ti te dio miedo. ¿Cuál es la estrategia que tengo en el cerebro? Entonces, no es ni ser fatalistas, ni ser Disney tonto, sino es tener un equilibrio que es seguramente lo que a ti te sirvió en ese momento exacto. Es una realidad, y ya que tocaste el tema de Richard Bandler, te digo que hay una frase que siempre me inquietó y la traigo a mi mente, es crear creencias. Uh -huh. Y ese crear creencias me permite a mí soñar, me permite a mí tener una esperanza, tener una determinación. Cuando yo creo en mi mente, yo me estoy proyectando a esa nueva Alejandra y lo pongo en mi caso personal. Obviamente, cuando me surgió esta situación de salud, eh, nada de esto lo conocía. Yo lo vine a conocer en el tiempo y cada vez que me preparaba encontraba nuevas razones para seguir con un objetivo estratégico en mi vida, ¿sí? Y cuando él habla de crear esa creencia o de construir ideas en tu mente, es lo que te permite tener esa esperanza. Y al crearlo y al sentirlo y al soñarlo, tú lo estás proyectando. Y eso no es una neurociencia, es una realidad, porque yo puedo decirlo que en mi vida personal lo hago y he vivido siempre así. Eh, y creo que era importante compartirlo. Me parece Muy que esto bien. es una realidad y es así. Muy bien, entonces pasemos a una segunda fase. Entonces, en esa primera fase, tu recomendación, tu sugerencia es, bueno, pilas, chévere estar bien,
pero tenga su cabeza preparada para que eso en cualquier momento puede cambiar y eso no lo hace ni un ser humano ni demás. Cuando te sucede esa experiencia, Alejandra, pues evidentemente aparecerán por ciertos pensamientos, aparecerán emociones desagradables, aparecerá miedo, aparecerá angustia, pero quiero hablar puntualmente de una a la que mucha gente se le quita. Y yo sí creo hoy en día con la información que yo enseño y que he aprendido también, que uno también debe tenerla muy presente y es el tema de hacer un duelo. Normalmente las personas, Alejandra, solamente vivimos o teníamos la información de que el duelo se hace cuando yo pierdo a una persona. Entonces se murió mi mamá, tengo que hacer el duelo, se murió mi papá, hay que hacer el duelo. Pero tú y yo hemos aprendido a lo largo de la vida de esta información, pues que hay que hacer un duelo por todas las cosas que perdemos. Si yo cambio de trabajo, hay que hacerle duelo a ese trabajo antiguo. Si yo cambio de pareja, hay que hacerle duelo a la pareja anterior. Si cambio de casa, no sé. ¿Cómo viviste el duelo, Aleja, al entender que, mierda, 20 dedos, chao? Esa es la primera realidad en la que te encuentras. Adiós, 20 dedos. Adiós a ciertas cosas que en ese momento no podías hacer. ¿Cómo experimentar el duelo ante una situación no agradable como la que viviste? Bueno, yo no sé, yo creo que yo soy como máster en duelos, porque te digo que yo he tenido todos los duelos y las pérdidas. Entonces yo digo, he tenido pérdidas físicas, Ujú. eh, a la vista se ve, he tenido pérdidas económicas, he tenido pérdidas emocionales, o sea, me separé, tengo un divorcio de por medio, tengo pérdidas de mi familia, esas han sido de verdad para mí muy, muy duras, pérdidas laborales, sí, o sea, pues, ¿qué otra me falta por construir? Yo creo que es Entonces yo así. digo, esto es, ¿qué es? Es un aprendizaje. Okay. Eh, y lo digo jocosamente porque cuando me pongo a meditar, eh, digo, bueno, ok, ¿cuáles son esas cosas que yo vine a aprender en este plano terrenal? Soy una convencida que aquí vinimos a todos los días a aprender algo nuevo y realmente la vida es así, de un constante aprendizaje. Es la actitud como que tú tomes ese aprendizaje. En este caso es el duelo. Entonces, de esos duelos tú tienes que aprender. Concebimos el duelo, como bien lo dijiste ahora, como algo negativo, como algo de dolor, como algo de pérdida de un ser querido, como una muerte. Sí, esto es una muerte porque se me murieron mis deditos, porque se me murió mi matrimonio, porque se me murió mi madre, porque se me murió mi sentido de levantarme todos los días para ir a trabajar. O sea, se me murieron muchas cosas, pero cuando yo me siento solamente a pensar en esos momentos difíciles de lo que yo perdí, automáticamente mi cerebro, ¿qué hace? El estado de ánimo se baja, la conciencia mía se vuelve muy débil y ahí es donde uno tiene que tomar la actitud y generar esa conciencia de decir, wow, un momento, stop, pero es que la vida no se me ha acabado, yo sigo aquí viviendo. Yo sigo caminando, yo sigo escribiendo, yo sigo hablando, sigo con proyección de tener el día de mañana una persona que esté a mi lado. Sigo con la posibilidad de generar nuevos trabajos. Sigo con la posibilidad de crecer financieramente porque solamente soy yo la responsable de tener una mente que atraiga ese sueño y esa creencia que estoy generando en mi pensamiento para poderlo lograr. Tengo las actitudes, tengo las aptitudes, tengo las habilidades, tengo una palabra que no suene tan feo, tengo ese empoderamiento y ese liderazgo de ser que me hace una mejor persona. ¿Cómo voy a yo a estar débil en momentos difíciles cuando es que la vida me está sonriendo por otros lados? Entonces tú me vas a decir, sí, Alejandra, pero imagínate una persona que está en su cama y está pasando por un momento de salud difícil. Claro, clarísimo. Y en esos momentos, porque he asistido a muchos pacientes terminales y he hablado mucho con ellos, me dicen, ya, no quiero más, pero agradece
que tuviste la oportunidad de estar con tus seres queridos, de que te estén cuidando, de que puedas conversar con ellos, porque finalmente todos vamos a, a nacer y para mí la muerte es un nacimiento. Entonces creo que ese duelo, Carlos, eh, depende de cómo queramos verlo, de la Ok, actitud con que nosotros enfrentemos ese momento difícil. ok. Eh, Cuando nosotros utilizamos en esos momentos de tristeza palabras en positivo, cuando nuestro lenguaje interioriza la capacidad de transformar ese dolor, las situaciones se vuelven mucho más llevaderas. Y eso podría rayar, dependiendo de cómo estemos, en algo que es eh, ese ser humano débil o ese ser humano que quiere ser víctima. ¿Y víctima ante qué? Si el único que va a sufrir, si es uno es víctima, es uno mismo, a no ser que quieras que te tengan pesar. De acuerdo, que no es un sentimiento muy agradable, ¿no? Ahora, Aleja, después de pasar por ese proceso de duelo, entras literalmente a un proceso de renacimiento. Para mi gusto particular, es una opinión muy personal. Uno de los mejores ejemplos de renacimiento tiene que ver con el águila, con el proceso de transformación que hace un águila, que en su momento tiene que subirse a una roca, a arrancarse el pico, a arrancarse las garras, a arrancarse las plumas, porque no le funcionan. Tiene que esperar a que le salga nuevo pico y nuevas garras y nuevas plumas, y eso dura tal vez 60, 90 días. Y el águila sale al famoso vuelo de la renovación. ¿Cómo fue ese proceso, Aleja, y qué le recomiendas a la gente que nos está viendo y que nos está escuchando para que, independiente de la situación en la que esté, salud, algún problema económico, hagan el vuelo de renacimiento? Porque tú el vuelo de renacimiento lo empezaste a hacer por alguna razón X, chévere si la compartes o chévere si es tuya, pero ¿cómo hacer ese vuelo de renovación? ¿Qué es lo que seguramente a muchas personas les es más complicado? Mira, yo digo que la adversidad hace parte de nuestra vida en todos los sentidos, ¿sí? Lo importante de esto no es las veces que caemos. Lo importante de todo esto es cuántas veces nos vamos a levantar y con qué coraje lo vamos a hacer. A mí personalmente me ha ayudado mucho el tema de la meditación. En esos momentos, digamos, de desolación, de un poquito de angustia, de tristeza, eh, el meditar serena mi mente y me permite poder tener más claridad en ese renacimiento, ¿sí? Eh, Debo de confesarte algo, para mí era muy complejo, Carlos, hacer con mi hijo de 5 o 6 años las planas y me tocaba coger el lapicero y aprender a escribir la A y la E y la I, hacíamos competencias y se volvió para él una dinámica llevadera al problema de enfermedad de su madre. Pero hoy lo cuento con orgullo porque para mí fue muy doloroso y se me escurrían las lágrimas de decir, estoy a la edad de mi hijo, haciendo una tabla para poder aprender a escribir, ¿sí? Pero mira que con el tiempo, hoy, años después, digo, qué satisfacción tan grande ese renacimiento. Hoy me puedo dar el lujo de decir que firmo igual a como firmaba en su momento cuando tenía los 20 dedos. ¿Sí? Creo que transformar el dolor, y yo soy muy empática en el tema de la conciencia, transformar el dolor generando la conciencia de que hay un mundo mejor, me permite volver a ser lo que quiero ser y no lo que era antes, lo que quiero ser. Si es un tema económico, mira, así como llega, se va. Si es un tema emocional, exactamente igual. Lo tuve, ¿por qué no lo puedo tener y por qué no puedo tenerlo mejor? Si es un tema de salud, ok, me tocó, lo tengo que afrontar. ¿Cómo lo tengo que afrontar? Primero que todo, y que es muy difícil, que es muy duro, es enfrentar una realidad. Eso sí que me costó trabajo. Enfrentar la realidad de que todos los días cuando yo me despierto, cuando me siento frente a un espejo para cepillarme los dientes o estoy en una peluquería y me siento para que me peinen, me tengo que ver mis manos, que no son bonitas. Pero ¿sabes qué hago? Gracias Dios porque me dejaste este poquitico de manos que puedo lograr
hacer lo que hoy hago, que es el 95% de mi diario vivir. Entonces, ese renacimiento ¿de quién depende? De la fortaleza interior que tengas. Trabaja tu interior, trabaja tu ser, trabaja en esa esencia que es lo que te hace grande, porque somos energía y nosotros vendemos nuestra energía. ¿Y cómo la vendemos? A través de nuestro crecimiento personal, espiritual, del ser, de la energía, del positivismo, de la conciencia. Mira, escuchar a Richard Bandler es maravilloso porque es que te enseña cómo puedes transformar esos pensamientos, esa conciencia, ese ser, esas palabras que tú tienes que hablar y decir para que logres renacer cuando crees que realmente no hay ninguna oportunidad. Y lo que pasa es que las hay todas, pero es tanto el veto que nos ponemos nosotros mismos que vemos solamente una vida oscura. Aleja, cerremos este espacio como abriste el espacio. Tú abriste el espacio diciendo, bueno, me ha ayudado ser la principal protagonista de la película de mi vida. Para muchas personas, Alejandra, es más fácil culpar a Dios de lo que te pasó, a los médicos que la embarraron en el diagnóstico de no sé qué cosa, al jefe por cualquier cosa. ¿Qué tan importante y qué mensaje quieres entregar frente a la importancia de volvernos responsables en nuestra propia vida, para lo bonito o para lo no tan bonito? Los seres humanos somos muy dados a buscar un tercer personaje en la historia para poder decir que por eso ocurrió lo que ocurrió. Y eso nos pasa en el trabajo. La típica excusa del vendedor, no jefe, pero es que mire, ¿cómo le parece que es que no? Entonces, no pude porque es que... Y eso nos pasa en todas partes, o sea, en nuestra vida y en nuestro actuar. Yo creo que el mayor aprendizaje es dar fe de que cuando me hago responsable de mi transformación como ser humano, salgo avante. Es que no hay posibilidad, la vida continúa. La historia deja de ser historia porque el tiempo se encarga de, de que todo el mundo vuelva a, a su vida normal. Ya no es Alejandra la misma que está en una situación en coma. Ya Alejandra está aprendiendo a caminar. Bueno, ya está al otro lado. Entonces, el uno se va a trabajar, el otro se va a estudiar, el otro se va de viaje porque trabaja en el exterior. No, la vida continúa. Entonces, ¿qué te toca? Enfrentar una realidad. Y enfrentar esa realidad es, por eso te digo, yo soy la actriz principal de mi obra y esa obra es mi vida. ¿Y de quién es responsable mi vida? De mí. ¿Qué quiero yo? Dejar una huella. ¿Por qué estoy aquí? Porque soy una convencida de que esta historia puede transformar vidas, puede generar sueños, generar esperanza. Y mi legado tiene que verme como una mujer que entregó parte de su vida a un servicio, a, una, a un testimonio que puede ayudar a ver una luz cuando creen que es el túnel, cuando hay una oscuridad de por medio. Entonces, yo en esto quiero ser muy clara, quiero ser muy concisa, quiero ser muy precisa de que la vida es absolutamente espectacular y que lo único que tenemos que ser es felices, agradecer las situaciones difíciles, las situaciones menos difíciles. Eh, cuando tengamos eso realmente, no como un hecho cumplido, sino como algo que realmente nos nace, yo les puedo decir que todo fluye. Qué bacano. Y sí, yo también soy testigo de que baila bueno, baila delicioso, Aleja, y escribe más rápido que yo. A veces nos quejamos mucho y arrancamos en este programa hablando de eso. Y hoy era un programa diseñado, ahora que estamos empezando marzo y demás, diseñado para eso. Claro que hay problemas y habrán problemas y seguirán existiendo, eso no se acaban por obra y gracia del Espíritu Santo, pero que cuando haya un problema entendamos que si estamos bien preparados, pues
preparados digo de acá, mentalmente, claramente, pues podemos afrontarlos mejor y afrontar las dificultades como las que ha vivido nuestra invitada, afrontarlas de una manera diferente, salir avante y ser hoy la profesional que sigues siendo muy exitosa. Así que primero, Aleja, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por cada una de esas lecciones que nos has dado y gracias por compartir tu historia. No, gracias a ti, Carlos, por este espacio. Nuevamente te digo que me honra poder compartir esto. Aprovecho y hago mi cuñita. Sabes que también soy certificada como coach y eso me permite, digamos, juntar el tema del PNL con el coaching, que lo hice a través también de una academia de ustedes en Bogotá, en Lilith. Pues me permite potencializar mi ser y aquí estoy incondicionalmente para servirles, para que podamos llevar a cabo procesos. Recuérdanos Y tus redes siento sociales, que, Aleja. ok, Aleja Villa Aleja Villa Coach. Aleja. Eso digamos que, sí, eso digamos que nos puede ayudar a transformar y aquí estoy realmente para servirles incondicionalmente. Lo cambié hace poco, entonces, Aleja Villa Coach. Sí, Aleja Villa Coach o Aleja Villa M, ¿está bien? ¿Alguna de las dos? Sí, Aleja Aleja Villa Villa Coach. Coach. Muy bien, pues nada, Entonces, bueno, aquí estamos. a ti de verdad muchísimas gracias y a toda la gente que nos está viendo a través de YouTube o nos está escuchando a través de Spotify. Muchas gracias por haber estado en este espacio, un nuevo capítulo de Entrena cu Mente. Entrena cu Mente es un espacio diseñado para poder entregar información de valor como las que hoy nos ha compartido nuestra invitada, que espero por favor la escuchen una vez y otra vez y otra vez. Síganla. Si la necesitan, por favor, cuéntenos y con mucho gusto está en sus empresas, con mucho gusto está en sesiones de coaching individual, pero Alejandra es efectivamente la fiel demostración de que cuando tú quieres y cuando estás preparado mentalmente ante una adversidad, pues evidentemente puedes salir adelante. Muchísimas gracias a toda la gente que nos ven y muchísimas gracias a toda la gente que nos escucha y estén pendientes de un tremendo y siguiente capítulo de Entrena cu Mente o a través de YouTube o a través de Spotify. Alejita, un placer. Gracias a Cume. Espectacular.